Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al evento organizado por DSH. Es un gusto tenerlos a todos compartiendo el día de hoy. Mi nombre es Claudia Caprino, yo soy Sales Manager de RankMe Perú. Y en esta oportunidad les doy la bienvenida al evento de DSH del talento digital como recurso estratégico para el desarrollo de negocios. Quiero pasar la palabra al señor Luis del Castillo Vargas, presidente de DSH del Perú. Gracias. Gracias. Bueno, primero, bienvenidos hoy día a todos. Nuestra primera reunión presencial. Tenemos un grupo de gente también virtual. Así es que feliz de que podamos vernos cara a cara después de 2 años. Así que qué bueno que estemos en esta primera sesión. Quiero agradecer al equipo, digamos, de partners de DSH Perú, que es Oracle, que nos recibe hoy día en esta sala, al equipo de Visma, Indeed, RankMe, Ackerman, Hearing y Betterfly, que son los partners que nos están ayudando a hacer esta sesión, y a los panelistas, a Enrique Medina de la UVA, gracias por estar con nosotros, a Sandro Sumarán de Copsol, gracias, a Lorena Calderón de Alicor, gracias por estar con nosotros, y Mariela Prado de Intercorp, ¿no? Así que están con nosotros hoy día para compartir la experiencia. Así que los dejo con ellos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Quiero pasar la palabra a Juan Pablo Quintana, de Visma, por favor. ¿No? Gracias. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarse. Es un orgullo poder estar en el primer encuentro presencial, digamos, aquí en Perú. Tuvimos la suerte de poder acompañarlos también en el primero de México, que fue hace unos meses, y la semana que viene el primero también en Bogotá. Así que nada, la verdad que muy contentos de poder acompañar también a DSH como partners, ¿no? A ver, mira, la tecnología que me vuelve a jugar una mala pasada. Ahí está, ahí va, bueno. Nada, un poco cómo estructuré un poco esta presentación. La idea es charlar un poco sobre la temática principal de lo que estábamos hablando. Nosotros somos una compañía de software, básicamente hacemos software de recursos humanos, así que en un punto toda esta batalla, todo esto que estamos viviendo hoy, los talentos digitales, a nosotros, digamos, nos pega 100%, igual que la gente de Oracle, igual que la gente también de RankMe. O sea que creo algo sabemos y hemos aprendido en todo este tiempo sobre lo que por ahí muchos están empezando a vivenciar ahora. Pero bueno, claramente lo que tratamos de hacer es distribuirlo en 3 partes, ¿no? En cómo la pandemia en un punto ha acelerado todo esto que estamos viendo, ¿no? Toda esta demanda de este talento digital, o sea, y el porqué, digamos, de esto. Luego un poco cómo está hoy, cómo están las empresas luchando un poco por estos talentos en América Latina, qué están haciendo a nivel compensaciones. Y finalmente hablar un poquito por ahí sobre lo que se espera, ¿no? O sea, lo que se espera por ahí del futuro del trabajo de acá al 2030, que por supuesto también va a estar muy marcado por lo que tiene que ver justamente con los talentos digitales, ¿no? Y la realidad es que, bueno, si algo nos dejó, digamos, la pandemia hay tres áreas bien marcadas, ¿no? Una es claramente el incremento del trabajo remoto. O sea, esto ahora lo vamos a hablar un poquito más en detalle, pero no hace falta mucha explicación, ¿no? Hoy creo que el 25%, según McKinsey, de los trabajadores ya pueden trabajar básicamente más de 3 días a la semana, al menos de forma remota, con todo el impacto que eso tiene a nivel ambiental, trabajo, bueno, muchísimas cosas. El segundo punto que creo que es de los más importantes y por qué también se ocurre esta disrupción fue el crecimiento de las transacciones digitales. O sea, el crecimiento de repente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el e-commerce, la banca digital, o sea, muchísimos negocios que pasaron por una necesidad de trabajar en forma por ahí más presencial a justamente modelos de negocios digitales. Tenemos acá, no sé, BBVA claramente seguramente fue uno de los... La banca fue uno de los puntos que más se transformó, ¿no? Digamos, de repente no poder ir a la sucursal, tener que operar 100% online, lo que comentaban del retail también, o sea, el auge, digamos, del e-commerce en el retail fue increíble. Así que esto fue un poco para mí el principal detonante también de por qué se aceleró justamente la demanda de talentos digitales en empresas que ya no son más de tecnología. Y el otro punto súper importante, para los que ven, es lo que tiene que ver con el crecimiento de la automatización. O sea, hoy lo vamos a ver en más en profundidad, pero muchísimas compañías están apostando justamente a la automatización de procesos, a la inteligencia artificial y a la robótica, como también parte de su estrategia también de eficientización de procesos. Y eso obviamente también que incluye más demanda de talento digital. Entonces, esos son básicamente los puntos principales que detonan un poco justamente esto que estamos viviendo hoy en 2022. Hubo, por supuesto, cambio de hábitos en los trabajos, ¿no? Esto
claramente lo que se ve es lo que hablamos al principio sobre el trabajo remoto, donde en un estadio previo a la pandemia, digamos, era algo que no era tan común. En la pandemia, o sea, durante la pandemia tiene un pico altísimo y hoy baja un poco, pero llega para quedarse. O sea, claramente hoy la presencia del trabajo remoto sigue siendo más alta que lo que era al inicio de la pandemia. Y eso también abre, por supuesto, muchas puertas a trabajo, digamos, a buscar talentos en otros lugares, en otras latitudes, etcétera. Y es algo también que estamos sufriendo en América Latina, ¿no? Claramente empezamos a ver ahora en el talento digital una demanda por nuestros talentos de lugares o compañías que están en otras partes del mundo, que tienen otras posibilidades también de pago y también nos está afectando, por supuesto. Los viajes de trabajo, algo hablábamos también con la gente también de Belmont, como claramente durante la pandemia todo lo que tiene que ver con los viajes, la hotelería, etcétera, tuvo por supuesto una de las cosas más afectadas. Hoy está volviendo, todavía no llegó a los picos que estaba previo a la pandemia, pero bueno, ese es otro de los puntos que se vieron con mucha disrupción. Y por último, lo que tiene que ver con la adopción de la automatización, que claramente tiene un pico altísimo. O sea, creo que hoy todas las compañías o muchísimas compañías están pensando en esto de cómo hacemos para automatizar procesos y llevarlo a algo distinto. Pero también hay algo que creo que es importante también aclarar, porque tenemos compañías de distintos rubros acá, es que creo que no todos sufren la misma disrupción. O sea, hay rubros y hay compañías que por la índole justamente que tienen, no van a sufrir la misma disrupción, ya sea a nivel talento digital, etcétera, como otras, ¿no? Lo que hablamos al principio, hay, por ejemplo, acá lo que hace McKinsey es separar un poco, dar un ranking entre, bueno, cuál es la necesidad de un vínculo físico. O sea, hay obviamente, por ejemplo, hospitales, clínicas, salud, cuidado digamos, del bienestar, las personas que claramente tienen un contacto 100% humano, o el vínculo humano es muy, muy fuerte. Claramente ahí la tecnología o la posibilidad de trabajo remoto puede llegar hasta cierto punto, pero no va a poder hackear o cambiar completamente un modelo de negocio. Lo que hablábamos antes, un hotel, sí, obviamente puede adoptar tecnología, lo tiene que hacer. Ahora, ¿va a cambiar su modelo de negocio? Y difícil, digamos, ¿no? O sea, no va a poder vender, digamos, un hotel por Internet. Hay obviamente disrupciones, pero no es lo mismo que puede sufrir, por ejemplo, que acá son los que más disrupción sufrieron. Una atención in situ de clientes, lo que hablábamos, por ejemplo, de retail, bancos, o sea, estos tienen completamente disruptados por la tecnología. Después lo que tiene que ver, por supuesto, con la producción indoor y en depósitos. La pandemia nos trajo, obviamente, esta imposibilidad de poder mucho vínculo físico y ahí se está automatizando muchísimo todo lo que tiene que ver con lo que es depósitos, warehouse, producción indoor. Y el trabajo de oficina, que claramente es, digamos, los white collar, que vendrían a ser las personas que trabajan en una computadora, que claramente hoy tienen una disrupción completamente diferente. Y bueno, con esto lo que nos llevamos es que no todos, o sea, no todas las recetas aplican digamos, a lo mismo, digamos, ¿no? Hay compañías y rubros que van a poder tener más disrupción digital y otras menos. Y cuando hablamos un poco de todo esto que ocurrió, que hablamos al principio, ¿no? Que crecieron las transacciones online entre 2.5 a 5 veces más que previo a la pandemia, esto no es solamente talento digital, ¿no? Porque uno asocia mucho también la economía geek y la economía de los freelancers únicamente con desarrolladores, gente que trabaja en social media, marketing digital, etcétera, pero no es solamente eso, porque también la economía geek lo que trajo es también el crecimiento de otro tipo de trabajos, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene con la logística, el transporte, creció muchísimo a través de la economía, digamos, geek, o los repartidores, por ejemplo, algo que claramente el delivery fue y sigue siendo un boom. Bueno, no solamente cuando miramos esto, cuando miramos la economía geek o el talento digital, no es solamente talento digital lo que trae aparejado. Hay muchísimos otros rubros también que se vieron afectados justamente con todo esto, ¿no? La automatización, que es el tercer punto que hablábamos, bueno, hoy lo que decíamos, 2 de cada 3 CEOs está considerando en invertir en automatización, digamos, o inteligencia artificial. Esto es lo que hablaba, lo mismo que decíamos antes. Esto que trae aparejado, más trabajadores STEM. Se necesita más talento digital en todas las compañías. Y esto es cross a cualquier compañía que estamos hablando, no solamente compañías de IT. Y esto, bueno, acá ya vamos a entrar un poco en, bueno, ese es el panorama actual, ¿no? Claramente estamos viendo que el crecimiento de todo esto demanda muchísimo más talento digital. Ahora, ¿cómo está parado América Latina? O sea, bueno, esto que decíamos al principio. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos en LATAM? Bueno, la verdad que principalmente nos encontramos con esto, ¿no? Que casi la mitad, o sea, el 48%, hay un 48% de escasez actual entre el talento digital que se necesita y el talento que realmente tenemos. O sea, la mitad básicamente de lo que demandamos no lo tenemos.
Y encima empezamos a sufrir lo que decíamos antes, empezamos a sufrir también que el talento digital que tenemos aquí, hoy ya no hay fronteras y puede estar trabajando para compañías en distintos lugares del mundo. Entonces empezamos a competir no solamente contra compañías que éramos como nosotros de Haití o de otros sectores, sino que también de otras latitudes, que es súper importante, ¿no? Bueno, ¿cuál es un punto, no? O sea, necesitamos justamente más egresados, ¿no? Esto es un estudio ahí de PageGroup que un poco lo que pone es eso, ¿no? El gap que hay entre básicamente los egresados de Haití y lo que se necesita en el mercado, ¿no? Básicamente lo que dicen la mayoría, digamos esto, el promedio de estos 4 estados de latinoamericanos supera el 30% y el resto estamos en un 25%. O sea, hay un gap realmente enorme entre lo que estamos necesitando y lo que tenemos actualmente como formación en el mercado. La buena noticia para Lima también, o sea, para Perú, es que bueno, Lima se encuentra, por ejemplo, en el top 5 de las ciudades con más profesionales de Haití en América Latina. O sea, esto es algo súper interesante, lo cual creo que es prometedor también a futuro, pero también es desafiante. ¿Por qué? Porque quiere decir también que muchísimas compañías están buscando también talento digital en Lima. De hecho, por ejemplo, nosotros mismos, les puedo dar una experiencia, nosotros desde Visma, nosotros tenemos, hace poquito hicimos una adquisición de una compañía peruana, una startup de recursos humanos, y gran parte también de todos los desarrolladores que estamos trabajando para América Latina y para Europa son de Perú. Son de Lima, y de Perú, y de Lima, y de Trujillo, de un montón de lugares. Entonces, claramente, es una noticia. Ahora, también nos presta también la alerta de decir, ojo también, porque está empezando a aparecer en el radar y van a venir muchísimas compañías de distintos lugares a buscar talento digital a Perú también, ¿no? Bueno, esto lo paso por rápido, son los perfiles que más se demandan. Y ahora un poquito esto, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel sueldos y compensaciones? Que imagino que debe ser el gran dolor de muchos de ustedes, de bueno, ¿cómo hago para captar, básicamente, retener todo este talento que es súper complejo, ¿no? Y bueno, sí, es súper complejo, ¿no? O sea, un poco lo que están mirando muchas compañías que no son del rubro de tecnología, por ahí como nosotros, es, bueno, ¿qué hacen las compañías de tecnología? O sea, que vienen trabajando con este tipo de talentos hace muchísimos años. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, muchas de estas empresas empiezan a mirar un poco qué es lo que hacen justamente las compañías de Haití. Y acá un poco lo que principalmente se trabaja es en estos 3 puntos. O sea, cómo nosotros, o sea, cómo estas compañías recompensan justamente en compensaciones y sueldo a sus talentos, se basa básicamente en estos 3 puntos. El desempeño, o sea, el desempeño es básicamente el factor fundamental. O sea, tu performance va a marcar en un punto básicamente cómo es también tu posición salarial. Y lo que se está haciendo muchísimo, o sea, lo que hacen muchísimas compañías para poder atraer estos talentos, es empezar a pagar justamente en forma de bonos o de acciones de la compañía. Uno de los ganchos principales con los cuales también se tienta a estos talentos es con esto. A veces el sueldo puede ser una más importa, donde más justamente es en la parte, digamos, de bonos o acciones. O sea, es una de las cosas que más se está usando hoy para atraer este tipo de talentos. La experiencia y la experiencia general. O sea, ya no importa tanto el tiempo que estuviste en una empresa como a nivel experiencia, sino cuántos años, digamos, de seniority tenés en el mercado. Digamos, no importa tanto si estuviste 10 años en una compañía, sino que lo que importa es tu experiencia en general en lo que tiene que ver con IT. Y, por supuesto, el segmento en el que estás. Hay segmentos que pagan mejores que otros y es una realidad. Y después lo que se habla mucho también, que lo que dice Page en esta encuesta es, bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué podemos hacer más allá? O sea, ¿qué es lo que estos talentos buscan digitales más allá de la composición del sueldo en sí? Y lo que se aprecia es esto, o sea, identifican 5 puntos donde marcan la diferencia para los talentos digitales, ¿no? Que esto que también creo es importante para la gente de HR. Horarios flexibles y modalidad híbrida o 100% remota. O sea, esto es algo que por ahí que los que venimos de este mundo es un must. O sea, yo no quiero ir a la oficina o si quiero ir cuando tenga ganas y no es algo que quiero imponer y puedo trabajar desde donde sea. Ese es creo que el número 1. También tengo que decirles, creo que es un commodity. O sea, si van a buscar a alguien, digamos, de IT y no le ofrecen esto y ya arrancamos mal. El segundo tiene que ver con una mejor cobertura de salud. La pandemia algo que nos dejó fue esto, ¿no? O sea, claramente valorar muchísimo más lo que son nuestros seguros de salud, nuestras prepagas. Es un punto súper importante que hoy se está pidiendo. Por ahí no tanto sueldo, sino también dame un buen plan de salud. Es un punto importante. Políticas de bienestar, esto también tiene que ver con el well-being, algo que está muy, muy en boga en las organizaciones. Las capacitaciones, este tipo de talentos quiere estar aprendiendo todo el tiempo.
crear un paquete, obviamente, de capacitaciones y, por supuesto, mejorar la experiencia del colaborador. La experiencia del colaborador tiene que ver con todo, ¿no? Con un mindset, con tecnología, con esto del employee journey, poder identificar cuáles son los puntos de valor de un colaborador en la compañía y prestar atención a eso. Bueno, trabajar o diseñar una experiencia, digamos, de colaborador realmente fuerte, ¿no? Entonces, esos son 5 puntos que uno puede trabajar claramente, más allá de lo que es la parte salarial, para poder atraer y retener este tipo de talentos. Y después pensar también en esto, ¿no? Que pensar, ojo que, a ver, el salario emocional es muy importante y no para todos es igual. O sea, empezar a entender por ahí cuál es la población que tenemos dentro de la compañía. No todos la gente de IT son centennials y generaciones y millennials, no es así. Y cada uno le da un valor distinto a lo que es el salario emocional. Un centennial por ahí va a estar pensando más en su flexibilidad, en su movilidad, no le va a importar tanto de repente, no sé, una seguridad financiera y quizá de repente otra persona está buscando otra cosa. Prestar atención a esto, o sea, no, lo mismo que hablamos antes, ¿no? Esa cabeza de no solamente tener beneficios flexibles, sino también entender que el paquete también del salario emocional puede variar y tiene que variar dependiendo el tipo de talento que estamos buscando, digamos, ¿no? Y ya entrando en la parte final de la presentación, y esta creo que nos sirve como un disparador también para pensar un poco en lo que se viene, y es algo que lo pienso y cuando lo veo es realmente un tema futuro, que acá este también, un estudio de McKinsey lo que hace es evaluar el futuro del trabajo de acá al 2030. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Hay cosas que son bastante obvias, ¿no? Lo que dice es claramente va a crecer, va a haber mayor demanda de trabajadores STEM, o sea, de talentos digitales, ciencia, tecnología, matemática. Van a haber, obviamente, más demanda de profesionales de salud, transporte, por mencionar algunos. Y claramente lo que se empieza a ver es menor demanda de tareas que son por ahí más rutinarias, que se pueden automatizar, como atención al cliente, ventas, mecánica, mantenimiento. Y hay que empezar a pensar en esto, hay que empezar a pensar en, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ahora lo vamos a ver más en detalle, pero ¿qué vamos a hacer para reinsertar esa gente, digamos, ¿no? O sea, cada vez se necesita más de lo mismo. Acá está, es otro gráfico, pero muestra lo mismo. Cuál es la demanda de ciertos puestos versus la otra. De acá para arriba lo que más tiene, de acá para arriba lo que menos hay. Pero es importante esto. A mí algo que creo que es muy importante de este estudio es esto, ¿no? Lo que dice es, hoy, o si quieren prepandemia o hoy, dependiendo un poco la madurez de cada mercado, el tipo que está más complicado, ¿cuál es? El que tiene hoy un empleo, si quieren, de mediana calificación. O sea, la persona que tiene un empleo de alta calificación consigue otro trabajo de alta calificación. O sea, hay mucha demanda de trabajo altamente calificado. ¿Y qué pasa? Hoy en día también, y más por ahí en economías como las nuestras, digamos, que son más emergentes, todavía hay mucho trabajo y mucha demanda de empleos de baja calificación. Hoy una persona que está en un empleo de baja calificación consigue algo parecido o otro empleo de baja calificación en otro lado, las changas, o sea, es muy común. El que está más complicado, ¿cuál es? El del medio, digamos, que en un momento no le dan las credenciales para un empleo de alta calificación, pero tampoco quiere bajar a un empleo de baja calificación. Pero ¿qué pasa? Lo que se viene post pandemia, ¿qué es? La automatización, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, lo que empieza a hacer es que claramente el trabajo del empleo de baja calificación cada vez va a tener menos demanda. ¿Por qué? Porque se va a automatizar, porque ya lo vemos hoy, chatbots, o sea, de todo, e-commerce, hay un montón de cuestiones que se van a automatizar y ahí el tema es ese, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer básicamente con toda esta gente? Digamos que, a ver, voy a tener una demanda a nivel compañía acá que no voy a estar pudiendo cubrir y por otro lado voy a tener básicamente un montón de gente que no va a poder reinsertarse. Entonces, creo que esto es algo que tenemos que empezar a trabajar. Creo que no es algo que las compañías en sí sean responsables o los únicos autores del cambio, pero hay que empezar a trabajar en esto, ¿no? Y lo que empieza a pasar es eso, cuando uno mira cuál es el perfil o los skills que requieren un empleo, digamos, de alta calificación, tiene un componente tecnológico muy alto. Por supuesto que lo que tiene que ver con los skills físicos manuales es casi nulo. Hay mucho skill tecnológico. Y ojo con esto, hay mucho skill también de emocional y social. O sea, creo que si algo nos dejó la pandemia también hoy es esa valoración de cuestiones como la empatía, como la resiliencia, como la capacidad de escucha. Hay muchísimas cosas que son clave y no es solamente tecnología. Los skills también emocionales y sociales son muy, muy importantes en este tipo de empleos. Y el disparador un poco final, ¿sabe? Con esto es esto, es bueno,
creo que la forma de esto, ¿no? De reimaginar un poco el futuro del trabajo es a través del reskilling, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer un poco también de skilling y upskilling y empezar a pensar por ahí, no tanto en puestos cuando buscamos a alguien, sino más en tareas, o sea, de esto de poder, digamos, segmentar mucho más en tareas, empezar ya a pensar en el acceso al talento de otras localidades, empezar a fomentar también que otras localidades de nuestras latitudes también empiecen a generar otro tipo de talentos e ir a buscar ahí, no mira, dejar de tener esa visión tan capitalista, de capital digo, ¿no? Y por supuesto redoblar los esfuerzos de capacitación. O sea, creo que es todo un challenge, o sea, por eso creo que me gusta abrir este debate también como para que también lo piensen. Lo que decía antes, creo que no todo depende de las organizaciones. Las organizaciones pueden hacer mucho de esto, ¿no? Pueden, por supuesto, trabajar en capacitar, en buscar talento en otros lugares, en hacer esto, pero me parece que un cambio real es más profundo, que obviamente vamos a necesitar probablemente políticas gubernamentales, políticas educativas, sociales, pero bueno, sí creo que es algo que tienen que tener presente, creo que todos lo tienen, pero el tiempo se acelera muchísimo. Entonces creo que en poco tiempo probablemente tenemos que estar ya pensando en cómo vamos a hacer para acomodar básicamente nuestra estructura para el talento del mañana, ¿no? Así que nada, muchas gracias por escucharme. Ansioso de escuchar también un poco a estos grandes talentos que tenemos aquí, referentes del Perú. Así que muchas gracias por la invitación y por el espacio, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Ya. Juan Pablo Visma, director de ventas de Latinoamérica de Visma. Antes de comenzar con la rueda de preguntas, me permiten presentarles a los integrantes, el moderador, Alan González. Él es Business Alliance Manager de Oracle. Él tiene estudios en negocios internacionales y tiene un MBA en Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios. Es también, toda su trayectoria ha sido básicamente dedicada a soluciones de TI y consultoría de empresas. Bienvenido, Alan. La señora Mariela Prado. Mariela es vicepresidente de Gestión Humana y Sostenibilidad de Intercorp Retail. Ella es ingeniera industrial con especialización en gestión de calidad, tiene un máster en sistemas de gestión y maestría en desarrollo organizacional y dirección de personas. Bienvenida, Mariela. Continuamos con el señor Enrique Medina. Enrique Medina es Head of Talent and Culture del BBVA. Tiene una vasta experiencia en el sector financiero y cuenta con una maestría en Economía y Finanzas, diplomado en Dirección de Recursos Humanos y además es coach en metodologías ágiles. Bienvenido, Enrique. El señor Sandro Sumarán. Él es gerente de Personas y Cultura en la empresa Camposol, abogado de profesión. Sandro se ha especializado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social y tiene una maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión de Personas. Bienvenido. Y Lorena Calderón, ¿qué tal? Ella es directora corporativa de Gestión de Talento de Alicorp. Lorena es administradora con un MBA en Dirección de Empresas y más de 12 años de experiencia en importantes compañías transnacionales en cargos directivos. Paso la palabra para iniciar la ronda de preguntas. Gracias. Buenos días con todos. ¿Se escucha bien? Bueno, creo que sí. Qué gusto verlos. Dejé de ser un cuadradito en un Zoom y ahora sí puedo verlos presencialmente, así que es un placer. Es un placer también estar conversando hoy día con ustedes sobre ese tema tan importante que es el talento digital y el impacto en los negocios, ¿no? Y yo escuchaba a Juan Pablo y tengo 3 ideas clave que creo que están rondando en la mente de todos, ¿no? El impacto de la pandemia, antes y después, cómo se ha transformado el talento digital, la necesidad de tener el talento digital en nuestras organizaciones, ese desbalance que hay entre oferta y demanda, ¿no? Hay mayor demanda que la oferta y cómo las organizaciones con mecanismos vía upskilling o reskilling buscan suplir este gap que existe, ¿no? de talento en nuestros equipos, ¿no? Y algo que venía reflexionando, ¿qué es talento digital, no? Si definimos talento digital como la capacidad de realizar cierta actividad mediante la tecnología para beneficio de los procesos de la organización, vemos que no es solamente un tema de TI, es un tema de la organización. Entonces, es un tema de la organización, es un tema retador por la disponibilidad de los recursos. Y nosotros desde Oracle lo vivimos también, ¿no? Cuando vamos a presentar proyectos,
es necesario que el cliente tenga al interno un ecosistema, un pequeño ecosistema capaz de no solamente llevar adelante la tecnología, sino desarrollarla y sacarle el máximo provecho. No solamente un tema de fabricante, implementador, sino la organización tiene que tener las competencias para poder llevar adelante esto, ¿no? El día de hoy tenemos 4 grandes panelistas, todos ellos de organizaciones de prestigio, liderando áreas de recursos humanos, y vamos a conocer sus experiencias, sus desafíos y sus recomendaciones. Les invito a estar atentos a sus exposiciones, porque más adelante voy a abrir una rueda de preguntas, culminada la primera fase de las preguntas al panel, ¿no? Así que, sin más, me gustaría darles la bienvenida, panelistas, y empezar con Enrique. Enrique, buenos días. Enrique, vamos a ir aterrizando en los diversos temas que tenemos. Un tema importante creo que es la tecnología per se, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante consideras que es la tecnología para el éxito de la estrategia de recursos humanos antes y después de pandemia? ¿Cómo lo has afrontado? ¿Cómo lo has visto tú desde tu punto de vista? Mira, me parece que es muy relevante. Normalmente en las áreas de recursos humanos trabajamos mucho con la experiencia de los líderes, su conocimiento, tomamos decisiones basados en ello, ¿no? Pero creo que cada vez más nos tenemos que adaptar a esa tecnología y debemos empezar a tomar decisiones basadas en data. Y creo que está muy bien la experiencia de los líderes, la experiencia de gente que lleva mucho tiempo en recursos humanos, pero complementarlo con un área de People Analytics, gente con una visión distinta que pueda conocer mejor las necesidades de los colaboradores, que pueda entender mejor cómo está el mercado y que te dé información analítica para tomar mejores decisiones. Creo que eso es algo que nos puede estar faltando en los equipos de recursos humanos. No todas las empresas tienen un equipo potente de analytics y me parece que para poder estar a la altura de todo el tema digital que necesitas en la empresa y en el mercado, pues tenemos que empezar en casa, ¿no? Tenemos que empezar en recursos humanos a tener equipos potentes de analytics. Entonces, creo que así como tenemos en muchas de nuestras áreas comerciales gente que se dedica a eso, gente de inteligencia comercial, también tenemos que tener gente muy potente con esos skills que complemente otro tipo de decisiones que tomamos muchas veces más basada en el feeling o a la experiencia, ¿no? De lo que hemos hecho en el pasado. Incluso eso nos ayuda a que nuestros colaboradores confíen más en lo que le dices cuando tú se lo pones con números, ¿no? Cuando se lo graficas, cuando le explicas el por qué, cuando le das razones un poco más potentes, es más fácil de entender, ¿no? Entonces yo por ahí me iría para empezar. No, 100%. Gracias, Enrique. Y eso me lleva a pensar en, claro, la necesidad de contar con talento digital en todo el sentido de la palabra, ¿no? No solamente es la tecnología, sino las personas capaces de entender, aceptar y implementar esa tecnología que las organizaciones vienen abordando, ¿no? Entonces quería conversar con Mariela. Mariela, buenos días. Quería preguntarte, Mariela, ¿qué tan relevante consideras que es justamente tener el talento digital que nos comenta Enrique para el éxito de la estrategia de recursos humanos en general, como un área de apoyo a la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras la relevancia del talento digital actualmente? Se ha vuelto tremendamente relevante, yo creo que desde 2 frentes. El primer frente es desde la estrategia misma del negocio. En el negocio, el tema digital, el comercio online, al menos en nuestro rubro, se convirtió en fundamental para el crecimiento. Y ahora una tienda física no es suficiente, ¿no? Los clientes necesitan tener esta opción omnicanal, que depende mucho de su estado de ánimo. Habrá momentos en que el cliente quiere comprar e ir a recoger, otra vez es que se lo lleven a casa y otra vez es tener la experiencia en la tienda física. No vas a estar vigente en el mercado ni te vas a poder posicionar si no complementas tu red de tiendas físicas con un buen ecosistema. Y el ecosistema lo crea el talento, y el talento está escaso en el mercado y tenemos que desplegar las mejores estrategias para poder conseguirlo. Para darles unos datos y que se vea que esto es bien tangible, nosotros como comercio online, en el año 2020, obviamente por efectos de la pandemia, crecimos triple dígito.
El siguiente año crecimos 50% sobre lo que ya habíamos crecido. Y este año tenemos proyección de crecimiento de como 30%. O sea, seguimos creciendo de manera exponencial en el comercio digital. Y si se ponen a comparar, tenemos 3.300 tiendas a nivel nacional y esto no tiene inversión física y vende bien y crece. Entonces hay un futuro ahí que hay que atesorar y se crea desde cero con estos chicos que hacen medios de pago, ya lanzamos el Super App, ya lanzamos el Club de Lealtad y que este mundo que complementa y que hace todo mucho más ágil no sería posible si no tenemos acceso a jóvenes talentosos. Por otro lado, como bien comentaron, los estudios dicen que la demanda ha incrementado 40%, pero la oferta 7.5%. Entonces, hay escasez, claramente hay escasez en el mercado. Y lo otro, los tiempos de permanencia. Permanecen 1 año y medio en promedio. Yo tengo 15 años en la corporación y no me lo puedo creer que estos chicos no permanecen 1 año y medio en el trabajo en general, ¿no? Este es dato de Conferri. Y la búsqueda de un talento tradicional nos demora 5 semanas, la búsqueda de un talento digital demora en promedio 8 semanas. Yo tuve la ocasión de viajar a LinkedIn, a la central en Europa antes de la pandemia. Me sorprendí mucho. Ellos son en realidad una compañía de data, ¿no? Que investiga y que sabe exactamente lo que piensa cada uno de ustedes en este momento, es verdad, medio terrorífico. Y lo que ellos me decían es que habían estudiado el tema y que la demanda era de 3-1 en el mundo, o sea, se necesitan 3 digitales y hay 1, y que iba a llegar en algún momento de 10-1. Entonces, si no empezamos a hacer reskilling, si no empezamos a preparar a la gente, de ninguna manera vamos a poder cubrir. Entonces, mi conclusión hoy es que quien gana la guerra en el mercado de posicionamiento del tema digital no es solo el que tiene acceso a la mejor tecnología, sino sobre todo el que tiene las mejores estrategias de atracción y retención del talento digital. Y por otro lado, en nuestro caso, que somos 54.500 colaboradores en el Perú, acercar los procesos a la gente, la mejor manera de hacerlo es digitalmente. Y darle autonomía a la gente para que opere, tome vacaciones, pida permisos, vea su evaluación de desempeño, vea su boleta de pago, etcétera, 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 es a través del medio digital. Entonces, por donde lo vean, es fundamental para, digamos, el éxito de recursos humanos. Gracias, Sí. Mariela. No, súper. Tenemos tecnología, pero no solamente, como dices, la tecnología, sino el talento humano es crítico para lograr esos números que nos estás comentando y que son realmente sorprendentes, Sorprendentes, ¿no? sí. Y yo me pongo a pensar, tenemos claro eso, pero estoy seguro que han tenido desafíos para llevar adelante esto dentro de sus organizaciones, ¿no? Tanto internos como externos, hay una serie de challenges que deben haber tenido cada uno de ustedes. Entonces me gustaría hacer una pregunta a todos los miembros del panel, y es esta, ¿no? ¿Cuáles, digamos, en pocas palabras, creen que serían los 3 principales desafíos que cada uno de ustedes ha tenido en sus organizaciones para llevar adelante la implementación de una política de talento digital, ¿no? Sandro, si gustas empezar, bienvenido y buenos días. Gracias. Y gracias también a DSH por la invitación. Un lujo estar acá. Yo no sé qué hago aquí todavía porque yo estoy en el sector agroexportación y estar al costado de ustedes es un privilegio para mí porque aprendo muchísimo. Bueno, mira, 3 principales desafíos o barreras, ¿no?, que hemos tenido en todo este proceso los últimos años. Te diría que el primero pasa por tratar de conectar bien la necesidad del negocio con la solución, ¿no?, o en todo caso la nueva tecnología que está disponible en el mercado. Hemos cometido errores en el camino como querer copiar, ¿no?, o de pronto está de moda y ese tipo de cosas se pagan y se pagan duro, ¿no?, con facturaciones además en contra. Pero ese ha sido un primer desafío, creo que lo estamos logrando ahora. Pasa por entender muy bien cómo funciona una operación, dónde están los puntos de dolor, ¿no? Y saber si es que antes que tecnológicamente hay una necesidad que cubrir, ¿no?, si es que pronto es un tema de procesos, ¿no?, y luego ver y buscar en el mercado si es que hay una solución disponible. Lo segundo es identificar lo que yo le llamo mapa de conocimiento crítico digital, ¿no? Donde hoy más que nunca estamos abordando temas de la nube, ¿no?, temas de cloud computing, etcétera, desarrollo de proyectos, y no todos los conocimientos digitales que hay disponibles o en el mercado hoy, hablábamos de reskilling, upskilling, necesariamente son los que necesita tu compañía, con lo cual creo que hay que hacer ese trabajo previo, identificar, oye, ¿cuáles son esos
esos conocimientos críticos que necesita tu organización. Y lo tercero es convencer al CEO o el directorio, ¿no? Que creo que también no es fácil, pero abordando bien proyectos de transformación digital, creo yo que vayan a la vena del negocio, empieza a abrirse más la puerta, ¿no? Y eso es en esa fase estamos nosotros en este momento. 100%. Gracias, Sandro. Lorena, bienvenida y nada. Gracias. ¿Qué podría añadir? Los desafíos que nosotros hemos visto como organización al inicio, y creo que relacionado a lo que comentan ahorita, es qué buscar, dónde buscar y cómo buscar, ¿no? Cuando empezamos esta búsqueda de talento digital era realmente qué queremos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde los vamos a buscar? ¿Cómo nos acercamos a? Porque no necesariamente son perfiles, podemos decir, tradicionales, ¿no? También nos comentaba ahorita Mariela del cómo ha sido en semanas, cuánto se demora, en selección también. El proceso no era el mismo, teníamos que empezar validando qué necesitamos y luego seguir antes de ir por competencias, experiencia, y cambió mucho, ¿no? Fueron paradigmas que fuimos cambiando en el camino. Otro desafío, una vez que ya tenemos a la gente dentro, y lo decía Juan Pablo también, es esta experiencia, cómo los mantenemos, cómo los retenemos, porque la rotación es bastante alta y el mercado se mueve así. Pero ¿cómo hacemos que se mantengan con nosotros para que los proyectos avancen? Y no es un tema económico, te vas dando cuenta en el camino que no es económico solamente. Tiene que ver con la experiencia total, con cuál es este valor que le vas a dar en la propuesta al empleado para que se quede contigo, pero también en el camino no sufrir con la alta rotación, porque así se comporta también este tipo de talento y este tipo de mercado. Y ante eso tener como un plan B de, ya si tengo esta posición y se va a poder mover en un año y medio, ¿qué hago? ¿Cómo hago este desarrollo interno que tiene que ver con lo que también comentaba Juan Pablo del upskilling o el reskilling? Y otro desafío también que tuvimos al inicio fue, como organización, cómo debemos diseñarnos. Tenemos que hacer un diseño distinto, debe ser el mismo, vamos probando, vamos haciendo, no sé, células, y podría compartir muchos otros, pero creería que esos son los que tengo en mi cabeza así, y que seguimos aprendiendo en el camino, ¿eh? Porque esto no es algo que lo definimos y hoy está y funciona como reloj, no, va cambiando. El mercado está, creo hoy, mucho más, y lo hemos visto en los números también, ¿no? Atento a buscar gente que ya tiene experiencia y dependiendo de la oferta que le hagan, va a haber un cambio, ¿no? Y ahí es donde también la empresa puede retroceder para volver a empezar, ¿no? No, súper, gracias, Lorena. Quería preguntarle a ver, Enrique, ¿qué nos puedes comentar? Mira, un banco cada vez más se está convirtiendo no solo en una empresa de servicios financieros, en una empresa de tecnología. ¿Por qué? Pues creo que es obvio, ¿no? No queremos ir a las oficinas, a algún segmento de la población, prefieres hacer todo en tu app. Y para eso, pues necesitas primero contratar un perfil completamente diferente, ¿no? El perfil de gente, de diseñadores, que sepan de user experience, que tengan un perfil que te haga las cosas simples, ¿no? Que te haga una app intuitiva, que te la haga con menos clics para hacer una operación. Y esas cosas, pues normalmente no se tenían en los perfiles, ¿no? de un banco. Entonces, un primer reto fue ese, contratar gente con un perfil distinto que nos ayudara a hacer más sencillos nuestras operaciones en el app, para darle facilidad a los clientes, ¿no? Un segundo reto que teníamos era cómo le hacemos para que esos desarrollos los hiciéramos rápido y que pudiéramos terminar cualquier idea, cualquier iniciativa en el menor tiempo posible, ponerlo en manos del cliente. Para ello, pues necesitas también cambiar tus formas de trabajo, cambiar tus procesos y necesitas conseguir gente que te ayude en el camino, ¿no? Y un tercer reto que teníamos era que si bien hay una gran parte de la población que empieza a tomar las apps, hay otras que como ya nos comentaba Mariela, pues prefieren lo físico, prefieren estar en la oficina, depositando el dinero con una persona viéndole a la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo convences a esas personas de que no es necesario que estén en una oficina y que lo puedan hacer todo de una manera virtual, más segura,
más rápida y eficiente, ¿no? Entonces también es un reto el seguir haciendo que nuestros clientes prefieran utilizar medios digitales a medios físicos, ¿no? Si bien durante la pandemia el número de transacciones en una oficina nos bajó entre bueno, en los peores momentos casi llegó a cero, ¿no? Pero ya hoy te podría decir que se estabilizó en una caída de 40-45% de lo que teníamos antes de la pandemia, las transacciones en las oficinas. Pero aún así siguen siendo muchísimas. Entonces tenemos que seguir trabajando para hacerlo sencillo, que de un clic, 2 clics pueda un cliente hacer una transacción en un ATM o que en el app pueda entrar y que se sienta cómodo trabajando, ¿no? Entonces estamos en ello. No, súper, gracias Enrique. Mariela, ¿tú qué nos comentas de esos 3 desafíos importantes que tuvieron ustedes? El primer desafío es la escasez de la que hemos hablado. Ahí tuvimos que ser como muy disruptivos. Llegamos hasta crear un hub tecnológico en Córdoba, en Argentina. Tenemos 80 desarrolladores en Argentina haciendo un trabajo maravilloso. De hecho, estuve la semana pasada celebrando el aniversario con mucha carne en Argentina. Y hay gente de todas las latitudes atendiéndonos. O sea, abrir un poco nuestra mente a que el talento no está solo en Lima, sino que está disponible a nivel global y que puede hacer su trabajo de diferentes puntos con la misma eficiencia y de la misma manera, ¿no? Siempre hay un tema cultural que hay que sincronizar un poquito, pero es parte del desafío. Luego nosotros hemos hecho muchas alianzas con universidades, con institutos y tenemos programas de bootcampers o de internalización de los mejores para formarlos dentro de casa y tener un buen semillero. Porque la verdad es que tienes que romperte la cabeza pensando cómo creo esa cantera que me dé sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y bueno, lo que comentaban sobre modelos analíticos, hay un modelo predictivo que nos permite en la entrada ver si estas personas que ingresan van a tener una determinada permanencia y un determinado desempeño para poder garantizar también la consistencia de los productos que vamos sacando. Entonces, en la atracción creo que es un desafío grande. Y luego al interno, con todo el tema de encuestas de salida, con los focus, hemos podido entender que los chicos están contentos con su desafío actual, con el ambiente laboral en general, con el líder inclusive, y lo que te piden son básicamente 2 cosas: desarrollo y equilibrio vida-trabajo. Entonces, el bendito equilibrio vida-trabajo, el anhelado equilibrio vida-trabajo. Entonces, en el tema de desarrollo hay que entender bien lo que ellos entienden por desarrollo. Es muy diferente la concepción que teníamos de desarrollo nosotros, ¿no? Que de supervisor voy a jefe, a gerente y voy subiendo, no. Quiero saber de muchos lenguajes de programación, dame certificaciones, dame medallas que me hagan el mejor, pueden ser crecimientos cruzados, expónme a diferentes proyectos, pero hazme el mejor en tu rubro. Entonces, implica que gestión humana cambie los modelos de crecimiento y desarrollo del mundo tecnológico. Nosotros hemos creado tracks bien interesantes donde hay skill challenge, hay chapters, hay un montón de cosas. Y miren, cosas como sale un developer y expone una tecnología, se llena eso porque lo que quieren saber es cómo lo hacen los mejores para yo también aprender, ¿no? Entonces, en el tema de desarrollo hemos trabajado mucho. También tenemos esta posibilidad, hemos abierto portafolio de proyectos entre empresas de grupo para que se escriban en diferentes proyectos de diferentes empresas, de tal manera que tengan la sensación de que no están encasillados 10 años en un supermercado, sino que pueden saltar en diferentes negocios. Eso también les interesa mucho. Y a nivel de equilibrio de vida, en el caso de los digitales, por el momento somos remote first. Ellos no han regresado a la oficina, que es, como bien dices, un commodity. Te lo preguntan de entrada, desde la entrevista primera, ¿cómo es aquí? ¿Hay que ir? ¿No hay que ir? ¿No? Te lo ponen como condición. Y luego mucho de trascendencia. Es increíble esto, pero creo que esta generación nos va a llevar a un mundo mejor, porque sí piden consistencia con el propósito. Y entonces tenemos, por ejemplo, tenemos un marketplace de voluntariados. Y los chicos se inscriben, y el que quiere acompañar a abuelitos en un asilo lo hace, y el que quiere construir casas en algún lugar también lo hace, y el que quiere enseñar niños lo hace, pero ponen su tiempo a disposición para ayudar a las diferentes personas, ¿no? Todos los temas de valor compartido, tenemos un programa de rescate de alimentos que alimenta a 65.000 niños por semana, son los primeros en inscribirse. Entonces también hay que darles esas opciones diversas que no tienen que ver solo con tecnología, tienen que ver con entender el perfil de la generación a la que nos estamos enfrentando, ¿no? De acuerdo. Eso. No, de acuerdo, Mariela, gracias. Realmente grandes desafíos que todos han de alguna manera, algunos compartidos, unos personalizados según su contexto. Yo quería preguntarle a Lorena, vamos un paso más atrás.
para implementar esas estrategias necesitamos el compromiso del negocio, que esté, digamos, el tema de talento digital en la mesa directiva. ¿Cómo logras involucrar efectivamente al negocio en la implementación, en que, digamos, se compre la idea de vamos a apoyar esto? No verbalizarlo, sino realmente comprometerse. ¿Cómo puedes, digamos, guiarnos en ese aspecto, ¿no? Bueno, en mi experiencia y en lo que yo he vivido en Alicorp, ha sido bastante orgánico, ha venido desde todos lados. Entonces, cuando empezábamos, y si hablamos como de estrategia para atraer este talento, no era solo recursos humanos armándola, era toda la compañía. Y poco a poco nosotros hemos ido viendo cuáles han sido los resultados de este talento y lo que se hacía, ¿no? En todos los frentes, en finanzas, automatización, en comercial, ver temas desde segmentación, pedido sugerido, distintas cosas, y eso ha ido incrementando que toda la compañía esté viendo el valor y enfocada en, no solo es una estrategia de recursos humanos de traer a la gente, sino cómo los mantenemos, cómo los motivamos, cómo sabemos qué les atrae de esta compañía y por qué quieren quedarse, y lo decía Mariela ahorita, el cómo conecta con el propósito personal, pero también con el propósito de empresa, ¿no? Ya, yo voy a hacer este proyecto que va a ayudar al cliente a qué, ¿no? No solamente a que tenga más rápido tal dato, sino ya, lo voy a ayudar a qué. También, Juan Pablo, ahí recuerdo que hablabas de tareas no puestos, ¿no? Ellos no te dicen, ya quiero tal puesto, sino ya cuál es mi proyecto. Y todo este lenguaje empezó poco a poco a estar en toda la organización, y creo que es fundamental ese apoyo continuo, conjunto. Porque si es solamente recursos humanos, o solamente comercial, o solamente finanzas, empujando esto, va a ser muy difícil lograrlo y va a ser mucho más largo en el tiempo. Y hoy también sabemos que el tiempo es algo que se nos va muy rápido. Y con la digitalización mucho más. Entonces perdemos oportunidades. Es verdad, el talento es súper escaso. Y por eso es importante el desarrollo interno, porque hoy ya podemos desarrollar también, porque ya hemos tenido una curva de aprendizaje. Van a haber posiciones muy específicas que en el mercado hay que buscarlas o hay que empezar a desarrollarlas y crearlas también. Pero yo te diría que en mi experiencia ha sido en conjunto, no he visto una sola área empujando. Ahora, nosotros en el 2018 creamos la vicepresidencia de estrategia digital, creo que eso también ayudó mucho, ¿no? Y empezamos a crear UX, UI, los data scientists, y ahí empezar a ver cuál era el atractivo. Y yo me acuerdo en una de las conversaciones con algún candidato que le preguntaba ¿por qué vendrías con nosotros?, ¿no? Y él me dijo, tú no sabes lo que son ustedes. Ustedes son la montaña rusa de los datos. A mí no se me hubiera ocurrido que éramos tan atractivos porque éramos una empresa, bueno, como muchas, con mucha data, ¿no? Entonces él trabajaba en una empresa más chiquita. Me dijo, no, yo solamente quiero llegar a ver la cantidad de datos que deben tener y ver cómo ayudo a que esto se automatice, cómo armamos un proceso. Entonces es también como tú dices, ¿cuál es mi atractivo para este sector, para este perfil? Pero te diría eso. Súper bueno, súper bueno, Lorena. Y Sandro, quería preguntarte, cuando ya lo que menciona Lorena, ¿no? Ya el negocio está involucrado orgánicamente, ya la organización vive ese proyecto en conjunto, ¿cuál es el resultado para la organización? Tanto para el negocio como para las personas, ¿cómo se vive ese proceso ya en ese entorno? ¿Cómo lo estás viviendo tú, por ejemplo? Sí, bueno, en nuestro caso somos una empresa agroindustrial, ¿no? Así que estamos muy orientados a la operación. Movilizamos aproximadamente 25.000 personas por campaña. Justo hoy estamos en pleno pico, empezando la campaña del arándano y muy fuerte. Pero mira, hace 2 años empezamos a trabajar en lo que son mejorar nuestros ratios de productividad, de performance en campo, ¿no? Y lo hicimos un poco a ciegas, ¿no? Un poco con esa fase inicial de entre data y métrica, ¿no? Todavía sin analytics, apostando por algunos proyectos que nos permitían identificar los rendimientos no solo de campos, ¿no? Sino de tipo de cultivo, de plantas, pero también el rendimiento individual de los cosechadores, por ejemplo, ¿no? Cosa que no teníamos antes, ¿no? La tecnología está empezando a ayudar muchísimo. Hemos usado drones para identificar dónde es que están, digamos, las vallas que tienen los calibres, ¿no? En fin, las características que permiten tener un mejor precio en el mercado mundial. Y en función a eso, los resultados se han venido dando, ¿no? Y la apuesta es tremenda. No es tecnológica, es
por productividad en realidad, pero la tecnología se ha vuelto una palanca, un brazo, una herramienta indispensable hoy. Ahora, esto involucra también, y lo escuchaba a Juan Pablo, esto de, ¿y qué hacemos con los procesos que vamos justamente, ¿no? Porque teníamos gente, ejércitos, la verdad, de estas de digitadores, ¿no? Que ingresaban data todos los días a Excel hace unos 2, 3 años atrás, y hoy ya no existen, ¿no? Porque vamos con unos dispositivos que miden la productividad de cada trabajador en campo, online. Tenemos ahorita unos dashboards que nos permiten ver en qué fondo, en qué parcela, en qué lote, etcétera, cuánto se ha producido en este minuto. Y antes habían como 30, 40, 50 personas todos los días digitando eso y cometiendo un montón de errores también, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un reto, ¿no? De hecho ha generado temor, estrés, ¿no? en la gente en algún momento. Hemos tenido que reestructurar, ¿no? Rediseñar los procesos, sí, pero también nos ha permitido desarrollar nuevas competencias que hoy nos permiten competir de manera diferente en el mercado, ¿no? Y posicionarnos como, hoy estamos como líderes en producción, ¿no? A nivel Perú, y uno de los jugadores mundiales, ¿no? Más importantes, Camposol. Así que por ahí van los resultados que hemos tenido. En concreto te puedo decir, por ejemplo, ¿no? Ya para hablar del tema incluso hasta financiero, en la línea de resultados tuvimos un ahorro de $8 millones el año pasado, ¿no? Implementando, ¿no? Ya por segundo año consecutivo este nuevo modelo de productividad soportado, digamos, en una metodología que cuenta con mediciones, analítica, ¿no? Y obviamente hay unos RPs detrás que también nos ayudan a procesar toda esa información. No, buenísimo, gracias Sandro. Entonces, miren, hemos visto la importancia de la tecnología, que por sí sola no logra las transformaciones, necesitamos el talento digital, los desafíos que han abordado, cómo involucrar el negocio, que es súper importante, y los resultados que estamos teniendo. Ahora me gustaría abrir el micrófono al público, a ver si es que tienen alguna pregunta para nuestros panelistas. No sé si es que alguien se anima, y si es que hay alguna, si no, pasaríamos a los mensajes finales. No veo, bueno, ¿una pregunta? Dale, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Soy Ariana Sáenz de Pacasmayo. Yo tenía una pregunta con respecto, ya hemos hablado bastante de, digamos, el talento digital, de cómo atraer el talento digital, el reto que es retenerlos también. Pero quería saber un poco con respecto al reto de ya los colaboradores que tenemos adentro, ¿no? De este upskilling, reskilling. ¿Cómo trabajar con esas posiciones que son un poco más operativas? No sé si todas las empresas tienen la misma realidad. O sea, creería que la agroindustrial tiene un poco más los perfiles parecidos a los que nosotros tenemos en nuestras operaciones. Pero nosotros un poco a veces batallamos, y hablamos más temprano de eso, ¿no? O sea, que cuando queremos implementar nuevas herramientas, ¿no? nuevas soluciones digitales, a la hora de decantar estas herramientas en nuestras áreas más operativas, a veces tenemos ese stopper de que nuestros colaboradores no son tan digitales, ¿no? En las operaciones sobre todo. Entonces quería saber si es que alguno no tenía esa experiencia, ¿no? Si es que por ahí más o menos cómo habían podido superar estos inconvenientes de digitalizar a nuestra población, ¿no? Súper bueno. Disculpa, ¿tu nombre? Ariana Sáenz. Ariana. ¿Alguno se anima para una respuesta? Yo te puedo comentar algo breve por ahora, por límites de tiempo, imagino. Pero mira, aunque parezca algo idílico, ¿no? y medio utópico, pero la clave es la escucha, ¿no? Es escuchar a la gente, acercarse a la gente, entenderle esa realidad que puede ser no tan parecida a nosotros, ¿no? Por el trabajo manual que desempeñan seguramente día a día. En nuestro caso estamos hablando de jornales, por ejemplo, ¿no? Operarios. Pero la estrategia ha sido acercarnos, ¿no? Escucharlos, que puedan entender el proceso, haciéndolos partícipes. Además tienen ideas totalmente a veces disruptivas, o estamos cumpliendo ellos procesos que ni siquiera nosotros entendemos por qué lo hacíamos, ¿no? Porque a veces se puede parecer que es un poco lejano el trabajo operativo. Pero es donde hay más oportunidades, tal vez de innovación hay, ¿no? La clave y un primer consejo que te daría sería acércate, escucha y entiende bien esa realidad para poder traerlos, ¿no? al cambio, porque es algo bueno para todos, ¿no? Sí, bueno. Ahí nomás para agregar es natural la resistencia al cambio, todos la tenemos, y asusta un poco la tecnología en primera instancia, ¿no? Y
contar el propósito de lo que estamos haciendo es bien relevante, pero luego el shoulder to shoulder es estar al lado, porque la gente no aprende con un curso y con una PPT. Esto es 70-20-10, ¿no? 10% de incidencia, capacitación, 20% un buen mentor y 70% hacerlo en la práctica y acompañar hasta que agarre enviada. Porque si no, están complicados con la tecnología y no la entienden. Entonces, hay que acompañar el proceso, ¿no? Sí, eso. No, súper bueno. Yo agregaría un punto más. El tema del propósito es clave, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿No? Ellos tienen que entender por qué lo estás implementando. Si solo lo implementas y no les das algo que para ellos haga sentido y les aporte valor, va a ser muy difícil que lo adopten. Y segundo, muchas veces en las áreas que diseñamos o que hacemos las estrategias para implementar en nuestras redes de ventas o en nuestros campos de trabajo, no, estamos un poco alejados. Entonces, hacer rotación de gente, que te traigas gente del campo a tus áreas estratégicas para que cambien la visión interna y al revés, siempre ayuda, porque a veces uno diseña desde su escritorio y no logras convencer a la gente porque no tienes toda la visión, ¿no? Ya lo comentabas tú, y eso para mí es clave, el mover a la gente en diferentes posiciones. Eso siempre ayuda para mantener a la gente motivada y que vea que estás poniendo gente de su mismo espíritu, de su misma manera de pensar en áreas que van a diseñar, y ellos mismos son los que te van a ayudar a venderlo después. 100% súper. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Sí? Dale. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Gracias por la conferencia, muy buena. Jorge Vidal, de Verdum Alto Mayo, Café Alto Mayo. Quería un poco con Mariela, me quedé mucho con el tema de los temas de bienestar, de ser lo suficientemente atractivos y consistentes para poder retener a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones. Y lo comento y de repente puedes darnos algunas ideas. Yo realmente tengo un tema serio con las nuevas generaciones debido a que, y no sé si les pasa a los demás, pero me está pasando, o sea, nosotros tratamos de ser muy consistentes y consecuentes con lo que ofrecemos y con lo que finalmente damos. Pero, por ejemplo, ¿no? Estamos entrando a campaña y necesitamos modificar un poco los horarios de trabajo y flexibilizarlos para que tengan, sobre todo, nosotros tenemos gente, o sea, la operación es una operación integral, desde la cadena productiva hasta la cadena de suministros y comercial. O sea, tenemos personal operativo, personal distributivo y también personal que hace venta. Y he encontrado a pesar de que se les informa que en las campañas, esa poca disponibilidad cuando tenemos que modificar horarios, sobre todo en el personal operativo, que hace toda la parte de manufactura. A pesar que hemos implementado una serie de iniciativas para poder fidelizarlos, tenemos un paquete interesante de compensación o de beneficios no económicos, no salariales, y creo que hemos trabajado bastante bien. Siento ese tema. No sé si, creo que tenemos una realidad muy parecida, porque tiene gente mucho en supermercados que son parecidos de alguna forma en perfil, y si has tenido eso, ¿cómo has podido manejarlo? O sea, conozco mucho Intercorp, sé que también son muy consistentes entre lo que ofrecen y lo que dan finalmente, pero sobre todo en los talentos jóvenes y en la gente joven está apareciendo estos temas, ¿no? De que la poca flexibilidad suele aparecer, ¿no? Y también hay que entender un poco, ¿no? De hecho, la rotación subió en el mundo físico porque las universidades llamaron a clases presenciales y eso les cambió la vida a los chicos también. Entonces, muchas veces diseñamos nuestro modelo y nuestros horarios de acuerdo, obviamente, a la necesidad de nuestro negocio y nuestras demandas, pero no necesariamente calza con las necesidades que ellos tienen respecto a que tienen que estudiar y demás. Entonces, me acuerdo mucho que bajamos mucha rotación antes de pandemia, cuando pasamos de un solo modelo horario en algunas tiendas a 7 modelos de horario diferentes. Y inclusive estudiamos los perfiles de la gente y había el joven emprendedor, el estudioso, la mamá negada, diferentes, ¿no? O el emprendedor estudioso, el emprendedor que estudia también. Claro, entonces dependiendo de las necesidades dimos como paquetes de horarios y la gente elegía, y para eso nuevamente las herramientas tecnológicas ayudan mucho, ¿no? Sí. El Workforce Planning y todo lo que puedas tener para que puedas administrar esa cantidad de horarios, pero si no flexibilizamos, difícilmente vamos a poder tener acceso, digamos, al talento.
Pero si asimismo necesitamos igual que encajen en determinados horarios, yo creo que es un tema desde la entrada de alineamiento de expectativas respecto al mensaje que se da cuando se contrata y mucho de liderazgo, porque tecnología, todo lo que quieras, pero volvamos a los básicos. El líder en piso es el que tiene que saber comunicar y explicar y la gente comprometerse, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Dale, súper, gracias. ¿Alguna otra consulta? Vamos cerrando, si no. Una más y ahí cerramos. Sí, Dale. okay. Buenos días Gracias. a todos. Bueno, gracias Bien. por la invitación. La verdad ha sido súper interesante escucharlos. Mi nombre es María Camino de Pacasmayo también. Me quedé con algo que comentó Mariela, que es algo que me pasa mucho con los perfiles digitales, que es que te preguntan desde el primer momento de la entrevista es, ¿voy a tener que ir a oficina o voy a seguir trabajando desde casa al 100%? Entonces, mi pregunta es abierta para todas las empresas. ¿Qué podemos hacer para prevenir que el darles esta comodidad de trabajar 100% con Office haga que con el tiempo se vuelvan tan cómodos que pierdan la interacción humana? Que la gente no tenga interés en poder trabajar con más gente, en poder ir a la oficina. Por ejemplo, mi respuesta frente a eso siempre ha sido, vamos a la oficina para interactuar, para conocer a tu equipo. Pero hay gente, como los, no sé, pues los data analytics, los service design, que te dicen, no es mucho de mi interés. Y es algo que a mí me preocupa porque no quisiera que se pierda con el tiempo. Entonces, no sé si ustedes lo han previsto o qué tienen pensado hacer, que creo que va a pasar dentro de poquito, probablemente que vamos a llegar a algo así. No sé si… ¿Empiezo yo? Sí. Dale, dale. A ver, nosotros les hemos dicho a ellos que son digitales, remote first primero, pero no les hemos cerrado el tema respecto a que nunca puede cambiar la regla, sino que esto va a ir evolucionando conforme evoluciona el mundo del trabajo y vamos a ver cómo se da. Lo cierto es que lo que los chicos te dicen, y a mí me parece que está bien, es retorno con propósito, ¿no? Es decir, si yo soy alguien que vive en Los Olivos y que soy alguien que hace código y estoy todo el día trabajando en hacer código y me estás pidiendo que vaya 3 veces por semana, no sé, a San Borja, es 1 hora y media de tráfico de ida, 1 hora y media de tráfico de regreso, para hacer lo mismo que estoy haciendo en mi casa, no parece tener mucho sentido. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, empezando por el mundo físico, es crear las situaciones y los espacios que hagan tener sentido ir a la oficina, ¿no? Si es una reunión de planning, de retroplanning, de co-creación, una discusión del plan, y mucho, cuando es after office van todos. Van todos, no falta nadie, hasta el último, cerveza y pizzas van todos, ¿no? Entonces, creo que decía un artículo de Harvard que esta es la nueva guerra de clases, porque también hay un choque generacional acá y hay que reconocerlo. O sea, mi generación y la pasada es muy pro de retorno y las nuevas generaciones no tanto. Y creo que en el camino hay que llegar a un punto de encuentro y ponernos de acuerdo, porque también hay estudios que determinan que hay a veces mayor engagement con la organización y su cultura cuando hay cierto nivel de presencialidad. Entonces tampoco puede ser siempre digital y no nos vemos nunca, ¿no? Entonces hay que crear los espacios para que ese retorno sea con propósito, ¿no? Y yo sería flexible, o sea, iría por el lado de flexibilidad, pero con propósito. Súper. Sí, aquí yo creo que son dos mundos que se contraponen, ¿no? Porque por un lado, pues en muchas de las empresas tienes a la gente que está en las oficinas vendiendo, trabajando, en nuestro caso, pues las oficinas que tenemos en todo el Perú, y ellos están presencial, ¿no? Ellos están 100% presencial. Entonces, creas dos mundos de unos, oye, ¿por qué yo sí tengo que estar incluso en la pandemia y estuve dando la cara? ¿Y por qué ellos están en su casa todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un tema que también hay que aprender a equilibrar, pero coincido en que la flexibilidad es clave. O sea, hay gente que hace más sentido que esté no 60-40 ni 20-80, sino 100% presencial, y hay gente que no hace sentido que esté presencial. Hay que ser flexible, depende del tipo de puesto, y escuchar al mercado, ¿no? Es lo que yo diría. O sea, no es algo sencillo porque te puedes equivocar, pero pues aprendes y lo vas haciendo cada vez mejor, ¿no? Súper, súper. Gracias por las preguntas, gracias por las respuestas, obviamente. Gracias a todos. Y antes de cerrar, me gustaría pedir al panel una última frase como recomendaciones, pero con un tema de tiempo vamos a hacerlo, apelo a su capacidad de síntesis. ¿Cuál es la recomendación así prácticamente en una línea o dos bullets, ¿no?
que cada uno le puede dar a la audiencia y a las empresas para la implementación exitosa de su estrategia de retención y atracción de talento digital. Vamos en el mismo orden como empezamos. Vamos, Enrique. Muy bien. Bueno, yo para no repetir nada de lo que ya dijimos, agregaría un tema más. Es importante utilizar metodologías ágiles en la manera de trabajo. Si estás haciendo proyectos, que hagas scrums multidisciplinarios, que hagan engage con la gente, que hagan que se sientan parte de un equipo que va a ser un entregable claro. Si son personas que están haciendo trabajo rutinario, que les pongas metodologías de tableros Kanban, que se sientan, que vean ese progreso todos los días y que los coaches ágiles que tengas en tu empresa ayuden a hacer esa integración, agilidad y eficiencia en la manera de trabajar. Eso siempre ayuda a darle un extra a los equipos y que se sientan parte de algo mayor, ¿no? Buenísimo. ¿Sandro? Bueno, en mi caso, lo que dije hace un rato, creo que dos ideas clave primero es saber qué necesita la organización y mapear claramente por dónde es que está la búsqueda, las brechas de talento que actualmente tenemos adentro versus lo que requiere el negocio o hacia dónde está yendo. Y lo segundo tiene que ver con priorizar, ¿no? Nos ha pasado y que por correr y por empatar, ¿no? Nos apuramos o queremos hacer todo porque sentimos que el de al lado está haciendo otras cosas y no nos damos cuenta que hemos puesto en el lugar 10 lo que era primero, ¿no? Entonces hay que priorizar, tomarse el tiempo para poder hacer un buen plan y creo que eso es parte de lo que el mensaje que podría darles ahora, ¿no? Dale, súper, gracias, Sandro. Lore. Yo para no repetir diría que muy importante saber construir cuál es la propuesta de valor que le vamos a dar a este colaborador y diría incluso construir con ellos. Y la segunda, que está relacionada a lo que también decía Enrique, es pilotear, ¿no? No casarse con una idea, pilotear, escuchar el mercado y hacer prueba, error y seguir construyendo. Súper, gracias. Bueno, creo que en la misma línea, escuchar, ¿no? Escuchar al talento digital, no pensar esto les va a gustar porque me gusta a mí o porque siempre ha sido así, sino diseñar ad hoc a las necesidades que pueda tener ese segmento. Y éxitos. Sí, no, súper, muchas gracias a todos. Creo que hemos tenido una visión bastante amplia dentro del tiempo. Hay muchos temas que pueden haberse quedado en el tintero y sería motivo de otros espacios, pero les agradezco a todos por su participación. Quisiera dar el pase a los organizadores del evento para proceder con el cierre del mismo. Dale, Clau. Gracias. Gracias, Alan. Gracias por llevar esta ronda de preguntas. Gracias a todos los participantes por acompañarnos, a todos los panelistas por su vasta experiencia, porque nos dejan además muchas reflexiones. Es un tema de talento digital que nos atañe a todos, como líderes, como colaboradores, como parte de este mundo corporativo. Y les agradecemos especialmente a DSH por este maravilloso evento. Esperamos que lo hayan disfrutado y bueno, hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias.